Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos en una sesión más del Digital Study Club. En esta sesión nos acompaña el doctor Miguel Peña. Nos va a traer el caso de tratamiento de maxilares edéntulos por medio de CAD/CAM. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Pues un gusto y un honor que me hayan invitado aquí, la neta, muchas gracias. Me avisaron ayer, pero pues aquí vamos a echar un buen momento, unos tragos. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito de cómo ha sido esta evolución, cómo hemos estado viendo las soluciones CAD/CAM, cómo hemos empezado con la cirugía digital, en qué punto ha evolucionado también y cuáles son las ventajas, desventajas. Mi nombre es Miguel Peña, Mike Peña para los amigos, para ustedes. Y yo estudié en San Luis Potosí. Después de ahí me fui a hacer una especialidad a Barcelona, España. Y pues ya tengo rato dedicándome a esto que es educación, que lo hago con mucha pasión y me encanta. Y cada vez que me inviten, pues yo feliz, sea la hora que sea, con amigos como Fer, como doctor Maldonado, después de echarnos unas cirugías. Y bueno, vamos a ver la planificación y el diagnóstico, que es lo más importante aquí en la odontología, desde la odontología digital, las soluciones, cómo ha ido cambiando todo este concepto. Estamos en San Luis Potosí, como les decía, pero también muchos casos que les vamos a estar presentando han sido casos que ya tienen varios años. Quiero que vean también cómo han ido cambiando mucho de los materiales, la importancia. Y este es el equipo donde estamos en odontología láser en San Luis. Es un grupo de especialidades donde tratamos de hacer este diagnóstico y planificación. Todos tomamos toma de decisiones en pro de estos pacientes. Y aquí es donde comenzamos a hacer esta parte de digitalización, donde empezamos a ver cómo podemos desarrollar estos casos. Y como lo estábamos comentando, una de las cuestiones más importantes en implantología es tratar de mantener el hueso. Una de las cuestiones ahora que se habla mucho es de la mucointegración. ¿Cómo podemos estar teniendo mucointegración si no va a haber un factor biológico ideal? ¿Cómo también las restauraciones o el material puede influir en la pérdida de hueso? Es una de las cuestiones que se siguen hablando, la carga inmediata, que ahora es un tópico que cada vez encontramos más en los congresos. Hace unos años muchos estaban en contra, muchos a favor. El día de hoy se ha estandarizado hablar de carga inmediata. Las casas comerciales también te inducen a que hagas este tipo de tratamientos. Y es porque se ha abierto también a la tecnología CAD/CAM, a soluciones de ofrecer al paciente una restauración en el mismo día. La carga inmediata como concepto, desde conceptos del grupo de Barcelona en el 2006, nos dice que puede ser desde el primer día hasta las 72 horas. Entonces esto nos facilita también poder trabajar desde el laboratorio, desde trabajar desde guías quirúrgicas, hacer diferentes tipos de planificaciones. Y veamos que uno de los conceptos de este libro del doctor Iñaki Gamborena es que la estética no es una ciencia exacta y los estudios clínicos existentes solo pueden aportar valores medios, normas comunes que deben de ser vistos desde un contexto de preferencias culturales e individuales. Vamos a ver diferentes materiales que nos dan diferentes translucidez y aquí el reto es personalizar la rehabilitación. Vamos a estar viendo también que las prótesis híbridas han evolucionado. El típico diseño Toronto que hablábamos en los años 80, como ya no solamente tenemos que hablar como un Olonfor, el caso, como decía el doctor Maló, de hacer una restauración acrílica, sino que ya podemos hacer estructuras fresadas que van desde circonio, PEC,
nuevos biomateriales que son más compatibles y nos dan mayor flexión. Y el reto ahora en implantología es dar un biomimetismo y tener estructuras que también se parezcan a las estructuras y al sistema estomatognático. Por mucho tiempo el talón de Aquiles ha sido tratar de conservar estructuras ante parafunciones, ante abrasión, ante factores mecánicos y complicaciones también biológicas que se van dando al colocar un implante. Nadie nos asegura un éxito y los artículos y los reviews nos dicen que un 98%, pero la realidad que vivimos nosotros en el consultorio nos vienen es cada vez hay más fracasos en el campo de implantología. Fracasos que muchas veces podemos controlar, muchas veces podemos evitar desde una correcta planificación y veamos que realizar casos avanzados conlleva a un diseño protésico, a una planificación mayor. Son casos que la toma de decisiones y estandarizar los procesos va a ser más complicado. Los pacientes buscan restauraciones implantosoportadas al día de hoy, que no tengan complicaciones, que tengan mínimos problemas, que tengan también relación en buen costo y beneficio. Y el clínico cada vez está buscando la simplicidad. Si ven, el gran revuelo ahora de las casas comerciales es tratar de dar biología, pero en el mismo momento también ofrecer tratamientos con mayor rapidez y que sean predecibles. Estamos en contra también de factores como la enfermedad periodontal, cuestiones que si nosotros vemos, la mayoría de los pacientes vamos a estar hablando de una dentición terminal, pacientes que hay riesgos, pacientes que tienen hábito tabáquico, diabetes no controlada y son factores causales para una periimplantitis. Entonces, hablemos que también hemos encontrado a lo largo de estos años riesgos, fracasos, tropezones en todo esto y veamos que posiblemente hubo una muy buena técnica quirúrgica, una técnica protocolizada, pero el problema es también el diseño protésico. Estructuras que no nos están ayudando a que haya higiene, salud y haya una estabilidad. Se ha hablado mucho del impacto de si cementadas, si atornilladas. Esta es una cosa que seguido vemos en los congresos y todavía hay doctores que prefieren realizar restauraciones cementadas. Tampoco vamos a satanizar esto si se hace con un buen aislamiento, si se hace con un buen método, pero lo que está escrito y la evidencia nos dice es que restauraciones con cemento subgingival van a estar fuertemente asociadas a periimplantitis, a factores de riesgo y hay autores que nos marcan que una cementitis nos va a dar un 80% de probabilidades de un proceso periimplantar. Entonces, vemos la evolución en la implantología, diseños monobloque, diseños que se hacían con cirugías, pues con mucha morbilidad, se hacía una expansión de cresta. Esto no era nada de desintegración, era una fibrointegración y de 10 implantes que colocabas, 4 se integraban, muchos daban parestesia, daban complicaciones. Ahora mismo estamos hablando que hay ya una predictibilidad en estos procesos, pero el común denominador y lo que seguimos viendo es restos de cemento, que posiblemente fue el factor desencadenante para este fracaso. Entonces, 51 de los pacientes que nosotros vemos, en general, este es un artículo del año 2018, van a sufrir en un corto plazo o largo plazo 27% mucositis y 24% periimplantitis. O sea que en este 27% puede ser reversible, pero en 24% hay situaciones que desafortunadamente tenemos que retirar el implante. Desafortunadamente también
no se respeta la posición tridimensional y ahí es donde la odontología digital nos ayuda a evitar complicaciones. Si hacemos una buena guía quirúrgica, si tenemos una noción protésica, se termina el concepto de colocar el implante donde haya hueso. Hoy hacíamos una cirugía, ¿no? Lo hicimos basado en una guía, basado donde tenía que ir biológicamente y había una fenestración. Levantamos un colgajo y lo solucionamos. ¿Cuántas veces en una guía quirúrgica o en una mala planificación digital también no podemos controlar ese proceso de licencias o fenestraciones? Y esto es una realidad también. Los pros y los contras que hay en el proceso de una cirugía digital, que muchas de las veces te llevan horas de planificación y te reducen también el tiempo operatorio. Y si lo haces de una manera concientizada, de una manera correcta, muchas de las situaciones también puedes hacer una carga inmediata. Entonces, la adecuada integración de un implante no es suficiente para declarar el éxito. A través de los años, a través de universidades donde vamos, vemos diferentes casos donde vemos situaciones complicadas con una mala emergencia, con una situación protésica no ideal. Y aquí es donde hemos visto esta evolución de la cirugía digital. ¿Qué guías, qué enfoques tenemos el día de hoy? Hay guías restrictivas, guías que podemos hacer marcajes, hacer un manejo de tejidos y no todas las cirugías estamos enfocando con un full protocolo digital, pero ya en estos momentos ya la tecnología nos permite llevar un flujo completamente digital. Es una de las grandes ventajas que se han avanzado. Hace 5 años los escáneres digitales eran también carísimos. Ahora están cada vez más al alcance y el odontólogo ya los comienza a utilizar. Ya desde el pregrado se ven este tipo de tecnologías como hace unos años cuando estudiábamos, pues era algo como una visión futurista y tomábamos, por ejemplo, con el CEREC y no había la misma precisión, te servía a lo mejor nada más para incrustaciones, el medio de contraste que utilizabas y al día de hoy cada vez los escáneres van a tener más precisión, más aceptación. Entonces se puede combinar flujos analógicos y digitales. Situaciones donde tenemos que realizar extracciones seriadas, situaciones donde en el implante inmediato vamos a tener granulomas, lesiones endoperio y el uso de una guía también nos va a llevar a tener una mejor estabilidad inicial, tener un implante colocado más palatinizado, siguiendo las reglas. Al final se ha manejado que la cirugía digital guiada es más sencilla, pero es al contrario. Se tiene que tener las nociones biológicas para saber dónde posicionar el implante. Y en muchos lugares o centros de planificación te hacen la planificación basada en no una situación biológica. Y es cuando empiezan también estos problemas. Un caso que realizamos en Monterrey, donde hacemos un escaneo con Tri-Shape. Vamos a ver aquí una situación donde vemos que se puede realizar un encerado virtual, una provisionalización, tratando de llegar al desenlace final y por medio de esta digitalización podemos seleccionar 6 implantes en maxilar superior en una dentición ya también donde hay una periodontitis agresiva, donde tenemos que hacer un proceso de desinfección, un proceso de curetaje, pero esto nos permite, al momento de hacer esta extracción, tener una guía que sea restrictiva, una guía que vaya óseo soportada y ya desde el primer momento puedes tener una restauración en PMMA que biológicamente estos materiales nos van a dar más estabilidad que las prótesis que utilizábamos hace unos años, que eran acrílico, monómero y realizarlas en el mismo momento. Entonces, ya de esta situación sí va a ser más planificación, más tiempo
pero esta cirugía fue bimaxilar, 6 implantes superiores, 6 implantes inferiores. Nos tardamos una mañana en realizar cirugía, realizar la carga y tenemos una función inmediata, una situación que tenemos que también cuidar mucho, lo que es la oclusión. Muchas de las situaciones por las que falla la carga inmediata o porque el clínico no termina de aceptarlas es por fracasos a corto plazo, en las primeras semanas, donde tenemos una protrusión, tenemos movimientos que están con puntos de contacto que no son en una situación ideal. Entonces, en una rehabilitación total fija, deberíamos de tener una oclusión balanceada bilateral. Aquí es donde también empieza la tecnología, donde puedes hacer una planificación, puedes hacer una oclusión y llevar toda esta serie de registros. Entonces, vean hasta el momento de hoy que tenemos una evolución en la situación. Vean. Sí. No puedo interrumpir, pero creo que se me está acabando. Ok. Sí. La dejé cargando, pero qué bueno que me dices, si no se iba a ir. Bueno, seguimos, vean. Un caso analógico lo estamos viendo de esta manera, donde hacemos extracciones seriadas, se planifica para realizar 6 implantes en maxilar superior con un diseño de implante cónico, que es una de las cuestiones también muy importantes. No cualquier diseño de implante nos va a permitir realizar una carga inmediata. Entonces es una situación donde tenemos que cuidar la parte quirúrgica, la parte protésica para poder realizar este tipo de tratamientos. Al momento podemos decidir si vamos a hacer una impresión digital total o una impresión convencional. La mayoría del diseño protésico ya va con un software que es Circonsan. Ya todos los provisionales que hacemos son fresados y esto nos disminuye también el tiempo clínico. El paciente se va a su casa, el paciente ya regresa al día siguiente o como decía a las 72 horas y tiene una rehabilitación escaneada, una rehabilitación que también va a tener menos adhesión de placa, estructuralmente va a ser más resistente y esto nos da ventajas claras. Vamos a ver cómo lo hacíamos hace unos años, cómo hemos ido cambiando también estos protocolos, pero al día de hoy la mayoría del flujo que estamos realizando es con este tipo de provisionalización. Mandamos al laboratorio pilares provisionales de titanio, se hace un escaneo y para nosotros como clínicos es más sencillo. Obviamente tenemos que mandar unos registros de oclusión estables, tenemos que tener y valorar también que en esta etapa pueden resultar complicaciones. Vean este caso. Si vemos en este caso, los implantes están fenestrados, están en situaciones donde no hay hueso, una situación triste que vemos muchas de las veces, pacientes que han gastado mucho, pacientes que no han recibido un buen tratamiento y desgraciadamente algunos de los implantes, en este caso los tuvimos que quitar con el dedo, otros con trefina, pero lo que hablaba en la diapositiva, una integración no se va a valorar solamente si el implante está integrado, si no se puede rehabilitar correctamente y veamos. Ese es un caso que realizamos hace alrededor de 8 años. Veamos las radiografías iniciales, una enfermedad periodontal agresiva, una paciente que llevaba ya varios años con este problema y pasan de dentista en dentista, pero la situación es que el dentista te dice, todo va para afuera. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta historia? El paciente sabe que necesita hacerse extracciones y, bueno, luego nos vemos. Y el problema se va agravando. Entonces veamos aquí que María José ya tenía movilidad tipo 3, una periodontitis agresiva,
Y hace 8 años decidimos realizar por medio de una planificación con Nobel Clinician, hacer una visualización, levantamos un colgajo, implante inmediato, con una guía muy sencilla, una guía en acetato, siguiendo la situación de un encerado normal. Y aquí era donde empezábamos a combinar esta parte de la digitalización desde el laboratorio, desde nuevos softwares, desde nuevos diseños y también nuevos materiales, porque hace 8 años comenzábamos con el circonio. El circonio que hoy sigue un poco de moda, va saliendo también por otros materiales, vamos a hablar de controversias, contraindicaciones, no es la panacea el circonio, pero biológicamente se comporta muy bien, podemos dar muy buen biomimetismo, buena estabilidad. Y es un caso que si vemos a una evolución de 8 años, cómo se ha comportado, vamos a ver con un escaneo de pilares. El laboratorio nos mandaba este diseño, nosotros podíamos evaluarlo si era la situación a la que queríamos llegar. Y vean que también en el laboratorio, en los nuevos diseños, se ha cambiado también esta morfología, se ha cambiado también la naturalidad. Ha sido mejor la evolución, pero veamos una radiografía a 8 años. Estabilidad en el hueso, vemos que no ha tenido problemas biológicos. Y este caso, un paciente ya de una edad muy avanzada, aquí es donde ya hacíamos un flujo completamente digital o una cirugía digital guiada. Este paciente, don Jesús, digamos que es un paciente que a pesar de su avanzada edad, sistémicamente estaba todo controlado. Veamos que tenía calidad y cantidad de hueso y también tenía pues la situación de money para realizar este tipo de tratamiento. Es un paciente que también no lo querían atender, le ponían una prostosia total, le ponían otra. Hacemos este tipo de planificación donde una de las ventajas es no levantar un colgajo. Al no levantar el colgajo, disminuimos la morbilidad, podemos visualizar, podemos colocar 6 implantes inferiores. No colocamos una técnica de Olonfort porque teníamos el loop meltoniano. Si anulábamos, íbamos a tener una complicación. Y que mejor teníamos hueso en sectores posteriores, hueso en zona anterior, y planteamos realizar 6 implantes y cargarlos en el mismo día. Entonces hacemos todo el diseño con una prótesis híbrida. Es un paciente que no necesita tampoco el factor estético al 100%, sí el factor funcional, con una prostodoncia total superior. Entonces hacemos un diseño con una restauración fresada y en acrílico. Pacientes con implantes, la detención de la enfermedad periodontal es obligatoria. Hay mayor riesgo cuando los pacientes tienen enfermedad periodontal y tenemos que tener mucha consideración en este tipo de pacientes. Veamos a Gladys, una paciente que es paisana tuya, de Argentina. El motivo de la consulta: no me gusta mi boca y me siento muy mal. Ya vemos la mirada de la paciente, ya vemos esta sobremordida y veamos la placa. Es un caso también de hace alrededor de unos 7 años. Entonces, ya viendo estas fotografías, nos vamos planteando ideas, qué realizar, y primero fuimos levantando la dimensión vertical en Gladys y hacemos una planificación también de implantes en el sector posterior y una rehabilitación adhesiva.
todos estos diseños de laboratorio comenzamos, como les decía, hace 8 años con circonio, con Circonsan, fresando. Veíamos también una evolución en los materiales, en estos discos. Alguna de las veces, no es todo en circonio, hemos ido cambiando, personalizando las rehabilitaciones, pero sí es una elección en muchos de los casos, por ejemplo, en bruxistas, en este tipo de pacientes donde tienen antecedentes de enfermedad periodontal. Entonces, sí hemos visto que estos pacientes a la larga evolución, a los 8 años, se mantienen estables cuando hacemos una circonia monolítica. Entonces, sí lo seguimos utilizando para funciones y veamos también los índices bajos de placa en coronas monolíticas en circonio. Entonces, todo esto hay que analizar o hacer un diseño digital. Y en restauraciones implantosoportadas, ya sea que realicemos una prostodoncia total primero, hay que tener muy en cuenta que la base es la oclusión y el diseño de una buena prostodoncia total. Por ahí comenzamos. Igual una planificación digital, vamos a comenzar con estos encerados digitales y, muy importante, la planificación digital de video. Muchas de las veces no hacemos este enfoque de la digitalización en video y podemos hacer un diagnóstico incorrecto. Tal vez esta paciente, decirle, vas para una híbrida, al sonreír y tener una exposición labial muy alta, vamos a tener un resultado desfavorable. Entonces, no todos los casos son para híbrida, muchos de los casos hay que pensar y visualizar de un modo digital con el video y pensar también en regeneraciones para ganar y compensar en zonas anteriores. Esta paciente regeneramos, vimos por medio de también estos softwares, y la importancia es que en el sector inferior realizamos esta planificación de 6 implantes. Vean que muy importante lo que mencionaba, toda guía quirúrgica, todo diseño de cirugía digital guiada tiene que ir correctamente con una oclusión, con un diseño también de articulador semiajustable, y es un gran error muchas de las veces que no tienes una guía articulada correctamente. Aquí una variación de ángulos o de milímetros puede ser también que te lleve al fracaso en estas situaciones. Aquí muy importante ver que, aparte de que no se levanta un colgajo, diseñábamos este diseño de carga inmediata con el protocolo original de Gallucci. Esto nos llevaba horas de trabajo, ¿sí? Estar agregando acrílico, monómero, retirando la prótesis, y como decíamos, si no había una buena oclusión, si no había un buen montaje, esta oclusión o esta prótesis la terminabas desgastando todo, y era un gran problema. Entonces, veamos que este diseño también protésico en la carga inmediata lo hemos cambiado, ha habido una evolución. Aditamentos también transepiteliales o multiunit que nos ayudan a obtener una pasividad en las estructuras. Es un caso más o menos del año 2012, ya utilizando este tipo de softwares. Vean lo que se realiza. Como les decía, todo va a ir en base a una buena prostodoncia total, unos buenos registros, pero aquí era lo complicado. Perforar, agregar, todo muy artesanal. Entonces ahora vemos que con una impresión digital o una impresión analógica, mandando unos buenos registros, te pueden fresar unas restauraciones provisionales muy estables. La carga inmediata en el día de hoy ya no es una cuestión a discutir. La conclusión es que es un resultado predecible siempre que tengamos una buena herramienta, que es el implante, que sea con un diseño que nos brinde esa estabilidad inicial. Y hay diseños que nos dan
estabilidades de más de 45 newtons y podemos cargar nuestro implante. Si no tenemos un buen diseño, si no tenemos un diseño biológico en el componente del implante, también puede haber recesión, puede haber un flujo bacteriano y aquí es donde se comienzan los problemas. Entonces, tiene que haber una sinergia entre la parte quirúrgica y la parte de la prótesis. Si se fijan, hemos ido cambiando ese tipo de restauraciones por un flujo digital en PMMA, una restauración fresada y casi todas las situaciones ofrecemos este tipo de situación en un flujo digital. ¿Se fijan? Restauraciones de 5, de 6, y al final realizar una carga inmediata parte de un beneficio estético, un beneficio de función inmediata, nos va a dar también un buen mantenimiento de los tejidos desde la primera fase. Entonces, realizar este tipo de situaciones para el protecista en la parte de toma de impresión, pues ya nos va a dar esta integración que estamos hablando. Ya el manejo de los perfiles de emergencia, el manejo de los tejidos va a ser más sencillo. Ya muchas veces no tenemos que compensar con injertos de tejido conectivo o en una fase posterior estar solventando que, bueno, nos quedó aquí un defecto, nos quedó una zona de compresión, vamos a agregar un tejido conectivo. Ya mismos periodoncistas en el momento, en este año, están hablando del manejo de provisional como una de las cuestiones más importantes para el manejo de tejidos. Y desde Oscar González, desde el año 2010, vemos artículos muy recientes de Ramón Gómez Meda, de perfil crítico y subcrítico, que nos dan estas reglas para desde el primer momento ir creando esta biología en nuestros tejidos con una provisionalización. Una de las cosas muy importantes es también combinar materiales. Podemos hacer estructuras de circonio, hacer unas carillas de bisilicato para estar compensando también esa dureza del circonio, pero esa falta de translucidez con otros materiales. Al momento vemos que hay diferentes formas quirúrgicas, a la mejor elevación de seno, técnicas donde no necesitamos hacer tantos injertos como la técnica de Olonfort, pero veamos que opciones restaurativas también tenemos diferentes materiales, diferentes enfoques restauradores y hay elecciones en cada uno. La selección del material restaurador va a ser de suma importancia. Un caso de hace 7 años, quiero que vean también cómo la cerámica rosa ha ido evolucionando, cómo teníamos un disco de circonio monolítico, prótesis atornillada en circonio, y algo muy importante en este caso es que en el maxilar inferior son dientes naturales. Entonces vemos también ese biomimetismo que se criticaba mucho del circonio, ¿no? Que no es una restauración tan estética, pero si nosotros realizábamos esa estratificación por vestibular, obteníamos buena estética, menos abrasión, menos desgaste. Si estamos hablando que la mayoría de estos pacientes vienen de una depresión terminal o una enfermedad periodontal, pues es un material que es elección en estas restauraciones. Veamos aquí en zona anterior, inferior, dientes naturales, se puede conseguir buenos maquillajes en zona cervical, una buena translucidez. Y veamos que Marcus Blatz nos habla de este efecto en el circonio. Vemos que es un material que tiene menos adherencia bacteriana, vemos que también los nanocomposites, y estamos hablando de nanocomposites también como PMMA. Entonces, si controlamos desde la parte de la provisionalización y terminamos con una restauración que sea noble en el sentido bacteriano,
pues tenemos menos riesgo a evitar fracaso. Estudios sistemáticos nos hablan mucho de que no hay diferencias entre titanio y circonio. Estudios en animales, estudios histológicos, pero hay estudios también clínicos que nos dicen que hay un mejor match en estos tejidos y hay una mejor limpieza. Vean entonces que estos restauraciones en circonio podemos hacerlas en circonio en IMAX, en 6. ¿Y qué pasa? El circonio se estabiliza parcialmente con itrio y aluminio, por eso nos da una propiedad de alta resistencia, hasta 1200 megapascales. Es lo que le da la precisión. Estos materiales de IMAX o esta estratificación, si vemos los casos hace 7 años, hace 8 años, la cerámica rosa todavía no tenía un grado de mimetismo tan ideal. Ahora se cuenta con nuevos materiales también, nuevas técnicas de laboratorio para crear esa naturalidad. Sebas, ¿cómo andas, bro? ¿Qué ventajas encontramos en estos materiales, en estas estructuras en CAD-CAM? La lucidez más alta por una microestructura, no se producen fracturas de la cerámica, no hay tanto chipping, no produce abrasión al diente antagonista, se alcanza hasta un 200% más de resistencia y es ideal en rehabilitaciones con implantes. Entonces, prótesis maxilar, circonio y circonio puede estar muy discutido. Sí, hacer circonio, en la parte inferior hacer resina, ¿sí? Pero hemos encontrado que no hay tantos problemas, no he tenido tantos problemas yo o lo que nos dicen otros artículos con el circonio, porque de repente sí está como muy, no me gusta, no te gusta, pues no lo has usado, ¿no? También hay eso. Y la selección protésica depende mucho del grado de atrofia. Esta situación, vean, un maxilar que tiene una atrofia muy severa, entonces pensamos aquí a lo mejor técnicas como elevación de seno, un injerto en bloque, una técnica de tenting, pero son casos que nos ponen a pensar de qué hacer. Igual en el maxilar inferior. Es una paciente muy joven, una paciente de 52 años, que muchas de las veces este tipo de pacientes no quieren 5 o 6 cirugías para llegar a un resultado no tan ideal. Entonces, podemos resolver o compensar tejidos blandos y duros por medios protésicos. Si nos pusiéramos a hablar ahora de regeneración vertical, podemos hablar que hay muchas complicaciones a lo largo del camino. Exposición de membrana, si el paciente no se cuida, hay grandes complicaciones y son técnicas que también son caras para el paciente y para nosotros también tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, por medio de estas estructuras podemos compensar una atrofia severa. En este caso, realizamos por medio de elevaciones de seno bilaterales, implantes inmediatos en el primer cuadrante, pero compensamos todo ese perfil y ese soporte labial por esta estructura. Muchas de las veces el paciente en el análisis digital o en el registro de fotografía no lo hacemos correctamente y queremos compensar por un injerto vertical, pero necesitamos ese soporte de tejidos. Entonces hacemos 2 o 3 cirugías y no terminamos de que sea un caso visualmente estético y favorable. Entonces, ese ha sido también el gran problema cuando nos encontramos con estas reabsorciones. Y tenemos diferentes enfoques. Si solo nos faltan dientes, una reabsorción leve, una reabsorción moderada o una severa, como veíamos en el caso pasado. Cada una con diferentes enfoques de colocaciones de implantes que van desde 6 implantes, 4 implantes o esta situación que podemos hablar de una prótesis implanto mucosoportada o una situación de
cigomáticos. Que el cigoma también se ha popularizado en los últimos años como una técnica gratis, pero también llega a tener muchas complicaciones. Entonces, veamos que estos enfoques quirúrgicos vamos a tener que estar pensando protésicamente. Antes de seleccionar el número de implantes, planificar, visualizar y saber. Vean, este caso es un caso con una pérdida muy severa en los implantes. Estamos ante una clasificación 5 de Cadbury-Howell y veamos que el concepto de implante cigomático, podemos hacer la digitalización, no podemos hacer una cirugía totalmente guiada por el tamaño de las presas. Sí, ahorita lo vamos a ver completo este caso. Y el concepto de All-on-4, que muchas de las veces este concepto lo podemos realizar desde una planificación con una guía totalmente restrictiva. Podemos angular implantes, evitar perforar el seno en esta situación o apófisis pterigoides. Gracias. Y es una técnica que usualmente la realizamos. Sí, podemos realizarla con este flujo de una digitalización o levantando un colgajo, pero siempre haciendo este tipo de planificaciones para evitar riesgos. Entonces veamos que este concepto de cigomático podemos también realizar la carga inmediata y llevarlo todo con un software digital. Esta es una paciente de 65 años que tiene movilidad en su prótesis superior. ¿Cuántas veces no hemos visto este tipo de casos donde van pasando los años, al principio hay una supuración, hay una inflamación, después ya hay un 50% de pérdida que empieza con movilidad en los implantes. Desgraciadamente aquí los implantes se pueden retirar y cuando se retira un implante vamos 3 pasos hacia atrás. Hay que regenerar, hay que esperar más tiempo y el paciente sintiendo mal ya llevaba algo fijo. Entonces retrasamos todo el proceso. Veamos los fuertes donde veamos una reumatización muy rápida del seno, no hay anchura, no hay hueso vertical. Ante este tipo de situaciones, pues nos queda o una prostodoncia total o realizar este concepto de cigoma. Como les comentaba, en la evidencia o en los artículos nos dicen que este tipo de tratamientos sería una atrofia muy severa en un 16%. El porcentaje que vemos en estos casos no es del día a día, pero cada vez nos enfrentamos o vemos más este tipo de atrofias, ya sea por accidentes, ya sea por una perimplantitis o por llevar un mal diseño protésico con una prostodoncia totalmente ajustada. Entonces tenemos que planificando o haciendo esta cirugía digital para visualizar estas emergencias quirúrgicas, pues vamos a tener menos riesgo.
se levanta un colgado, es total, vean el cuchillo que ya le damos los cortes, y estos implantes van a entrar en tres palatina, sinusal y el arco de sinus. Es un concepto donde colocas pilares ya definitivos, llevas una prostología total que vas a convertir ya en una restauración implantológica. Este protocolo se realizó con la paciente y que devuelve para evitar también una zona térmica, una zona también que involucre el paso de bacterias a posoperatorio el primer mes. Para dar volumen nada más. Sí. No es por la fenestración de los implantes, ni nada, solamente para dar volumen. 8 meses después, siempre le han levantado el ventilador. Es un caso de hace 6 años y esta situación, como les digo, ya es más fácil llevarla con una prótesis en PMMA. Hemos visto varios casos que van desde una planificación totalmente digital, un flujo digital, y otras con una situación totalmente analógica o levantar un colgajo desde la cirugía, pero vean que hay artículos que respaldan que la carga inmediata o estudios de 2 a 5 años de seguimiento con el concepto de Zygoma se pueden desde una planificación digital. ¿Qué beneficios tiene? Una situación como un maxilar asiatrófico en un día o en unas cuantas horas, puedes llegar a recuperar ese soporte de tejidos y devolver a una función inmediata y mejorar la calidad de vida. Desde hace 3 o 4 años hemos cambiado los diseños. Sigue siendo el circonio un material de elección para nosotros. Podemos discutir algunos casos, pero vean que el Pecton o el PEC es un polímero de alto rendimiento. Lo veíamos en el artículo anterior. Estos polímeros de alto rendimiento nos dan, aparte de estética, nos dan una biomimética, nos dan una biocompatibilidad, y el laboratorio o el clínico pueden hacer diseños con coronas estratificadas, prensadas, monolíticas, combinar materiales, hacer diferentes transiciones y, sobre todo, obtener una naturalidad. Ahora mismo es el material de elección. Todavía no tiene tanta evidencia bibliográfica como lo es el circonio. Necesitamos más años de prueba. Hemos tenido complicaciones, no tantas, y las complicaciones que hemos tenido es fracturas tal vez en la corona monolítica, pero ¿qué haces? La retiras la corona, es un diseño que, fíjense, esa manera de muñón, no tan difícil de, por ejemplo, si tenemos una fractura en una estructura de circonio o en una de metal o en una de acrílico, que tienes que cambiar todo el diseño, sino que estos diseños son más fáciles de resolver. El laboratorio también nos puede mandar pruebas para ajustar la pasividad, para ir valorando función. Entonces, todos estos diseños nos ayudan a que sea más fácil toda la práctica. Se pueden hacer estas monolíticas con maquillaje, shade, diferentes técnicas, y hay más versatilidad para el laboratorio. Estos polímeros de alta resistencia se comparan, fíjense, con lo que es la retina y la sustancia ósea. Entonces, son materiales que se asemejan a las propiedades del tejido óseo. Fíjense, el laboratorio también puede hacer esta cerámica rosa
por medio de composites, pueden ir agregándolo de una manera más fácil con este Nexco Pasta. Entonces son prótesis que para el laboratorio también son fáciles de recrear esta cerámica rosa. Y para nosotros el mimetismo lo vimos en los casos. El efecto también de la fuerza masticatoria, de la articulación temporomandibular y la flexión mandibular es muy discutida también con el circonio. Es un material muy rígido que puede ocasionar problemas también a largo plazo en el sistema estomatognático. A esto se añade que siempre va a haber una flexión mandibular, siempre va a haber una torsión natural generada por la trituración y el uso de materiales rígidos o soluciones protésicas como lo es el circonio, los metales, muchas veces limita la movilidad natural del hueso y va a transferir la fuerza directa a los implantes, incluso al tejido óseo. Esto puede tener un efecto negativo en la su integración. El sistema estomatognático soporta muy bien las fuerzas verticales, pero ante estímulos como tracción, compresión, cizalla, es un efecto negativo hacia la su integración. Entonces, este tipo de prótesis son más nobles también para el sistema y veamos cómo es el proceso también del laboratorio, que es a partir de un disco. Lo estamos realizando en un flujo de 4 implantes, 6, y es el Tecnomed Mineral Tech. Una de las ventajas, como les decía, es que en el laboratorio te pueden mandar estas pruebas monolíticas, tú las puedes ajustar en el momento de las pruebas. Si necesitas más pruebas, eso sí, en otro tipo de estructuras, hay que ser consciente que te vas a llevar a lo mejor meses entre la prueba de facilidad, la prueba que ya va a escanear resultada, pero sí vas a tener resultados más satisfactorios que a lo mejor con una metal porcelana. Sí. Tú puedes hacer de trabajo. ¿Sí? Aquí el laboratorio ya te lo se cuenta con un cemento dual, hay que cuidar también por medio de una guía de clínica para tener más garantizadas. Esto también, como decía, debe de haber más sinergia. Si tú tienes unas pequeñas emergencias, también vas a evitar que tengas que perforar el corazón. Veamos aquí, muy importante. El disilicato de litio reforzado ha demostrado ser superior en términos de flexión, resistencia y fatiga. Y las coronas de alúmina tienen estética óptima. Entonces, se puede utilizar. ¿Tenemos tiempo para ver un caso de fracaso? ¿Sí? Va que va. Pegan situaciones a las que nos hemos encontrado. Y vemos que hay situaciones como la que hablábamos y todo tiene que ver con mal posición del implante, mal diseño protésico. Y veamos este caso que, mal o bien, la paciente llevaba algo fijo. ¿Sí? Mal o bien digo porque tenemos que pensar desde el punto de qué le vamos a ofrecer aquí si los implantes lo vamos a retirar. Entonces vemos factores que nos dan una periimplantitis. Tener insuficiente hueso abucal es un concepto que ahora en el 2019 sale y que tenemos que tener más de 1.8 milímetros. Un implante demasiado apical o demasiado crestal también puede ser contraindicatorio. Entonces, son factores predisponentes a la enfermedad periimplantar. Entonces,
planeamiento de este caso. Vemos una prótesis que ya estaba fracturada, implantes en una malposición. Ya esta prótesis estaba soportada por 3 implantes. Y una de las cuestiones por las que pasaron también estos accidentes es por no respetar el espacio protésico ideal. ¿Cuántas veces no tenemos suficiente espacio de más de 12 milímetros para dar al laboratorio ese espacio? Entonces, si no tenemos el espacio, tenemos que regularizar nuestro hueso. Tenemos que hacer una plastía prácticamente de nuestro hueso si vamos a decidir realizar estos diseños. Diseños que también tengan el espacio para que el paciente se pueda higienizar y también aditamentos que no tengan tanta adhesión de placa. Entonces, retiramos la prótesis, vemos que hay un componente bacteriano y hay edema, y en la radiografía valoramos que implantes muy contiguos, implantes que estaban osseointegrados, pero protésicamente ya no nos sirven. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Por medio de una planificación digital, por medio de una tomografía, realizamos una explantación de los 3 implantes, decidimos colocarlos en situaciones óptimas para realizar una técnica de All-on-4 y vemos que teníamos suficiente hueso apical. Si redistribuimos los implantes, utilizamos la angulación, nos van a quedar una estructura a nivel de molares. Entonces, es un caso que la paciente no se quería ir sin nada, no quería retroceder, como hablábamos, 3 pasos: quitar implante, regenerar, volver a esperar, llevar una prostosia total. Entonces, decidimos por medio de esta técnica fresar implantes angulados. Vean también la mala calidad ósea en el sector más posterior. Y el mismo día colocamos los pilares definitivos. Cambiamos la orientación protésica, cambiamos la distribución. Y en este punto, como les mencionaba, podemos tomar la impresión y hacer un diseño después, posterior, con Nexco, con coronas monolíticas. Entonces, se trata de ir personalizando la rehabilitación en estas tipo de prótesis. Entonces, pues yo les quiero agradecer aquí su tiempo, la invitación también. Gracias. Una pregunta para el doctor. No, pues estamos así. ¿Hasta qué punto consideras que por el hecho de que hubo pérdida de hueso por enfermedad periodontal, Sí. ¿qué tiempo podría estar contraindicado colocar implantes, puesto que sabemos que el paciente no tiene la mejor higiene Sí. y pudiera ser factor para que falle? Es algo que las compañías ahora mismo han tratado de solventar. Crear también implantes híbridos. Por ejemplo, hay compañías que tienen implantes que tienen micro rugosidades en la parte coronal. Por si quedan expuestas, no haya ese flujo bacteriano. Entonces, actualmente hay diseños también anodizados, diseños que nos permiten también prácticamente pelear contra ese riesgo bacteriano o tratar de superficies biológicas más estables. Podemos hablar como un SL Active, TAI Ultra de Nobel. Entonces, hay diferentes sistemas o DIO con superficies también UV que nos evitan perder hueso. Entonces, hablaríamos de tipos de técnicas, de sumergir más el implante para evitar la remodelación, pero también el uso de un pilar transmucoso que sea totalmente pulido
y que nos evite el riesgo de placa. Como también restauraciones como circonio, que biológicamente y sistémicamente basada en evidencia nos dice que vas a tener menos adhesión de bacterias que el diseño de toda la vida, que era una prótesis acrílica en Toronto. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Por ejemplo, no, voy a decir una práctica súper completa. A mí muchas veces me llama mucho la atención inclinar por la locación de los arcos. Sí. ¿Cuál es la decisión que toma al momento de decidir? Aquí vamos a una bola por y vamos a regular 30 grados o vamos a reducir el arco a para... Yo prefiero inclinar para tener una biodisponibilidad, una biomecánica mayor. Si nosotros angulamos, siempre vamos a tener un arco o un brazo de palanca mayor, ¿sí? Porque si nosotros ponemos implantes rectos, que antes estaba validado por ejemplo, ITI, nos decía que colocáramos, pero las restauraciones eran hasta canino premolar. Angulando, nosotros podemos llegar hasta segundo premolar o primer molar. A mí se me hace una opción y hay artículos que te lo sustentan, que te va a dar mayor estabilidad al diseño de la prótesis. ¿Sí? Era mi miedo. Sí. Yo trataba de angular lo menos posible para tratar de sí. reducir sus capacidades. Yo cuidando mucho el factor protésico. Sí. De más atrás, mayor fuerza. Utilizando un aditamento angulado que siempre esté con un aditamento recto, periodizando y distribuyendo todas las cargas, vas a tener buen éxito. ¿Sí? Y todo depende también de la neumatización del seno, que a veces te llega hasta el canino, con una neumatización tan severa. Entonces, también ahí es la situación de la angulación. ¿Usabas? El TAI Ultra es un diseño que ya tiene alrededor de unos 3, 4 años en Europa, acaba de llegar a México y es un diseño híbrido. Un diseño híbrido, ¿por qué? Porque tiene, aquí, a ver, lo voy a poner para enseñarlo. Lo resumo rápido. Además, lo presumo. Este es TAI Ultra. ¿Sí? TAI Ultra entonces es la superficie de TAI Unite, pero reforzada, es un óxido de titanio y es una superficie que va a tener menos atracción biológica de placa, pero mayor atracción o mayor adhesión del coágulo de la sangre. Entonces, ahora Nobel Biocare está tratando de, por medio de este proceso de anodización, hacer una capa de óxido superficial. Y el proceso de anodización básicamente es tener mayor número de grupos hidroxilos y esto hace una propiedad hidrofílica y de mayor adhesión celular. Entonces, tú al colocar tu implante en el coágulo sanguíneo, va a haber una atracción, una hidrofilización mayor. Entonces, al tener este componente de mayor hidrofilización, vas a tener periodos de mejor osintegración. Está comparado con superficies, por ejemplo, muy fuertes como SLA, Osteotype, y tienes mayor adhesión celular. ¿Por qué el cuello pulido y por qué también el cuello dorado? Sabemos que miméticamente, si tuvieras una retracción de los tejidos, el color blanco o el color dorado va a resultar mejor. Si tenemos un fenotipo también delgado, una tabla vestibular, no va a haber esa transparencia, que es el típico caso que vemos en un implante inmediato con las cuerdas o ese color grisáceo. Entonces, la anodización nos da un equilibrio entre mayor adherencia al tejido y también en la parte apical, mayor osintegración. Entonces, por eso le llamamos que sería un implante híbrido. Esta es la definición.
Menos rugosidad en esta parte, mayor rugosidad en la parte apical. Entonces, Sí. súper. Lo puedes sumergir para evitar esta remodelación, pero si tú tuvieras un periodo de una remodelación de 1 o 2 milímetros y te queda la intemperie, no va a haber tanto riesgo. Que es una de las cosas que ahora vemos que cuando se te expone un implante, pues es una bomba de tiempo. Va a haber una pérdida alrededor en cazoleta, va a llegar un flujo bacteriano y de esta manera es un collar de implante mínimamente rugoso con un tono dorado y el cuerpo del implante va a tener una topografía de mayor rugosidad. Lo vemos en estos casos donde vemos ese cuello dorado. ¿Sí? La macromorfología sigue siendo la misma. Está con Novel Active y con Parallel. Lo único que están reforzando es la superficie, o sea, el desempeño biológico. En conclusión, superficies moderadamente rugosas favorecen su integración, mínimamente rugosas la limpieza. Entonces, en un caso también de un paciente con una enfermedad periodontal, un paciente en riesgo, pudiéramos utilizar este concepto. ¿Qué onda? Sí. Me da un poquito de paramaxilar edéntulo, ¿sabes por qué? Porque no puedes dar el torque tan grande en estos. Como estructuralmente 3.0 tiene una conexión más pequeña, tienes mayor riesgo a que lo puedas romper. Y en estas situaciones tú necesitas un torque de más de 45 newtons. Entonces 3.0 yo lo utilizo para dejarlo algunas veces en lateral, premolar y sumergido, no para una carga inmediata. Se pudiera utilizar, pero dejándolos sumergidos y a lo mejor combinar un 3.0 en sector anterior y combinarlos con un 4.3 o 5 para que te den esa estabilidad de la plataforma y redistribuir las fuerzas. ¿Eh? Ya. Sí, sí se podría. Sí se podría. Aunque ahora se está manejando mucho en esas situaciones, luego hablamos, la osteodensificación. El proceso de osteodensificación te va a ayudar mucho en la técnica de fresado, que expandas tu hueso y pongas una plataforma también más ancha. Sí, 3.0 yo lo dejaría para un unitario, lateral. Sí puedes, pero para una carga diferida. Ok, ya decir. ¿Qué más, mujer? Ustedes, preguntas, comentarios. Por ejemplo, estos son 4.3 en una expansión crestal, pero sí te da con 4.3 para que des un torque y te da la suficiente estabilidad y el grosor en esta conexión. Si no, lo truenas. Esta expansión es con el piezoeléctrico, expansores roscados y el mismo implante de Active, que es un mosquetón. Y TAI Ultra, con un nuevo diseño. Bling bling dorado. Otra pregunta. Luis. Del robot, ¿cuándo entramos? ¿No? ¿Doctora? ¿No? Pues agradecido. No, pues por el tiempo, ya sabes, vamos de bajada, yo sé que viene cursos, viene de andar en la Ciudad de México, ando en varios lados, y pues le agradecemos de parte del grupo de que tomaba el tiempo. Le decimos, aquí tenemos pues un pequeño detallito por
por la participación y pues esperemos que lo volvamos a ver pronto por acá. Seguro, seguro. Las veces que me invitan, yo feliz de estar por aquí. Juanito. Muchas gracias. para